Vamos a Juan 7, del 37 al 39. Por un tiempo estuve tentado a cambiar la predicación a la temática de Navidad. Y créame, sí lo hice. No vamos a hablar de Navidad, vamos a hablar del motivo de la Navidad, que es Cristo y su obra de redención, que comienza en la eternidad pasada con el pacto intertrinitario, se manifiesta en el tiempo con la encarnación y se va a concluir con la glorificación en la eternidad futura. Juan 7 del 37 al 39 vamos a ver una pequeña porción de ese plan de salvación en Cristo Jesús. Dice la Biblia: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y como le he venido diciendo en las últimas ocasiones, en nuestras oraciones, al Señor, dígale: Señor, reconozco que estoy en tus manos, que si entenderé esta palabra, que si esta palabra baja a mi corazón, que si tú transformas mi pensamiento, tú renuevas mi mente el día de hoy, es porque estoy en tus manos, Señor, y no me puedo salir de ahí. Te agradecemos profundamente, Señor, porque no somos más que los demás, no somos más espirituales, no somos más maduros ni nada. Simplemente estamos aquí porque tú inspiraste en nuestro corazón el venir, Señor, el escuchar tu palabra, el adorarte, que es el todo de nuestras vidas. Sigue haciéndolo todos los días de nuestras vidas, te lo pedimos, Señor Jesús. No solamente el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, todos los días de nuestra vida queremos reconocerte, adorarte, bendecirte, exaltarte y conocerte por medio de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te decimos amén. La semana pasada vimos cómo Dios, de manera providencial, controló la situación en el templo. Vamos a recapitular la palabra del día de hoy, no porque sea una fecha festiva, pero se lo he dicho, prefiero que vayamos paso a pasito, aunque sean cortas las enseñanzas, pero que queden bien establecidas, versículo por versículo, palabra por palabra. La semana pasada estuvimos estudiando la manera en que Dios providencialmente controló la situación en el templo. Jesús no era el momento de que fuera arrestado. Dice la Escritura que aún no había llegado su hora. Estaba a la mitad de la fiesta de los tabernáculos. Él estaba predestinado a morir 6 meses después en otra fiesta, la llamada fiesta de la Pascua. Dios no solamente guardó en su providencia a Jesús, en su providencia controla los eventos del universo, ciclos, mareas, estaciones del año, órbitas celestes. Pero Dios también controla todas nuestras vidas por medio de su providencia. Lo que nosotros vemos como accidente, suerte, azar o destino, no es otro que el Señor encaminando todo para su propia gloria. Nunca olvide esto. Creo que no hice suficiente hincapié la semana pasada. Lo bueno que podemos recapitular: la providencia no es para que tu vida te vaya bonito. La providencia es para la gloria de Dios. ¿Y cuál es la mayor gloria de Dios? Que tú y yo seamos como Jesucristo. Dios encamina todo para su gloria, que seamos como Cristo, moralmente hablando. Pero nunca olvides, no eres marioneta, siempre serás responsable de Dios de cada decisión que tomes en esta vida. Eso es lo maravilloso y lo asombroso de la providencia divina, que a pesar de nosotros y por encima de nosotros y de todo, Dios controla y utiliza todo a su alrededor para ser Él glorificado. El día de hoy, para entender nuestra enseñanza, vamos a recordar algunas cosas que ya hemos estudiado para que nos sirvan de referencia. Hemos visto que Dios le da personalmente al pueblo de Israel 7 fiestas al año. La Escritura nos dice que Dios le dice al pueblo de Israel: me vas a celebrar estas 7 fiestas cada año. La Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. De estas 7 fiestas, había 3 fiestas que sobresalían,
tres fiestas mucho más importantes: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Solamente en estas tres fiestas es que había peregrinación masiva. Los judíos de todas partes del mundo conocido iban a Jerusalén al templo. En todas las fiestas no, únicamente en tres fiestas: Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Dios ordena por medio de Moisés en Levítico 23, el 33 al 44, lo lee después en su casa, que se celebrara la fiesta de los tabernáculos. Se le llamaba así porque las familias tenían que habitar durante una semana en cabañas o tiendas llamadas tabernáculos. No vivían en sus casas, llegaban a la fiesta, o aunque vivieras en Jerusalén, no te quedabas en tu casa, hacías un Sukkot, que la palabra Sukkot significa tabernáculo. Para nosotros es como una tienda de campaña. Hacían tiendas de campaña para habitar durante toda esa semana que duraba la fiesta. Sacaban su tienda de campaña al patio, o la sacaban a la avenida, o la ponían sobre la azotea de su casa. Era con un propósito doble esta fiesta. El primero, recordar que como nación habían habitado 40 años en el desierto en tiendas. ¿O ellos construyeron casas en el desierto? No, tenían que Sukkot, tiendas de campaña, tabernáculos. Era una manera de recordar. ¿Se acuerda que vimos esa enseñanza? Nunca se te olvide de dónde Dios te sacó, que jamás se le olvide. ¿Qué le dice el ángel a la iglesia? Me parece que es de Éfeso: sé pues celoso y arrepiéntate, recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde Dios te sacó. El segundo propósito era para dar gracias a Dios por las cosechas ese año. Señor, ya trabajé, ya tengo mi cosecha, quiero agradecerte, que no se trata de mí, por eso duermo, vivo y hago todo en esta tienda de campaña. Esta fiesta, como le dije, duraba una semana. El primer y el último día de la fiesta eran días de reposo. Nadie podía trabajar en esos 2 días. Eran días santos, apartados al Señor. Años después, cuando Israel regresó del cautiverio en Babilonia, se añadió una ceremonia más a la fiesta. Esta ceremonia era derramar agua como símbolo de gratitud y de que Dios les había dado agua en el desierto. Lo hacían citando pasajes como Isaías 12:3. Acompáñeme a Isaías 12:3. Isaías 12:3. Si vamos bien, estamos recapitulando. Eso ya me acordé. Eso ya nos lo había dicho. Eso ya lo había predicado. Apenas no tiene mucho, sí, pero es necesario entenderlo para que entendamos el mashal que dice el Señor, el dicho parabólico o el mashal: el que tiene sed, venga y beba de mí. ¿Por qué lo dijo? Hoy lo va a entender. Ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos. Años después, cuando regresaron del cautiverio de Babilonia, Israel fue llevado como esclavo a Babilonia. 70 años pasaron allá, regresaron a su tierra y añadieron una ceremonia más: derramar agua. No nada más era saca las cubetas, tira el agua. No, lo hacían citando pasajes como Isaías 12:3. Dice la Biblia: sacarán con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Nosotros sabemos que este versículo apunta a la salvación por gracia en Jesucristo. Ellos lo tomaban literalmente, de que el Señor los sacó de la esclavitud y derramó agua de salvación sobre de sus vidas. En el último y gran día de la fiesta, quiero que me vea y entienda todo esto. Pasaban todos los días de la fiesta, pero el último día era el día más grande, en el que la ceremonia, la casa se echaba por la ventana. Es en ese último y gran día de la fiesta del tabernáculo que Jesús se pone de pie y alza la voz y dice uno de sus mashales más reconocidos. Jesús está viendo que la fiesta termina, se levanta y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como vimos, había una ceremonia de derramar agua, pero esto solamente se hacía los primeros días de la fiesta.
Un sacerdote llenaba una jarra de oro con agua del estanque de Siloé. Lo acompañaba una solemne procesión. Iban con un jarrón de oro, llegaban al estanque de Siloé, sacaban agua del estanque, sacaban agua del estanque, llevaban el jarrón de oro, iba caminando los sacerdotes con el jarrón de oro, iba toda una procesión detrás de ellos, gritando, cantando, aplaudiendo, dando gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Iban y tocaban las trompetas, daban gritos de alegría. La multitud se entusiasmaba porque llegaban al templo y había un gran embudo. En ese embudo vaciaban el agua, el embudo desembocaba en la base del altar donde se ofrecían los sacrificios. Hoy en día mucha gente ha querido tomar este tipo de situaciones para decir que en la iglesia puedes adorar y puedes dejarte llevar por el emocionalismo, pero no confundamos, esta era una tradición cultural del pueblo judío. No era la manera en que se adoraba comúnmente en el templo de Dios, para que no piense y diga, ya ve, si ellos hacían eso, entonces me puedo alocar en medio de la alabanza. Ya hemos entendido muchas veces que no es así. El pueblo desbordaba de júbilo en ese momento. A esta ceremonia también era para recordar las bendiciones que Dios les había otorgado, como la de Éxodo 17:6. Acompáñame a Éxodo 17:6. Deje de pensar en el intercambio y en la cena y concéntrese. Si dejó la comida calentándose, ni modo. Si se quema, diga gracias Dios. Cenaré frijolitos. Y porque algunos los veo medio, ya ir a acabar. Concéntrese. ¿Estamos aquí o no? ¿O ya se quiere ir? Aleluya. Y Éxodo 17:6. Estamos viendo lo que es la fiesta de los tabernáculos, cómo celebraban el último día, los 7 primeros días, iban con un cántaro de oro y derramaban esa agua en el embudo desembocaba en la base del altar y para derramar esa agua en símbolo de gratitud. Gratitud, ¿por qué? Por hechos como el de Éxodo 17:6. ¿Qué pasó en Éxodo 17:6? Casi nada. Dice la Biblia que el Señor le dijo, he aquí a Moisés, yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb. Vas a golpear la peña y saldrán aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel acababa de salir de la esclavitud de Egipto y como buenos seres humanos, mucha gente critica a los judíos y dice, como buenos judíos quejumbrosos. No es cierto. Si hubiera escogido al pueblo mexicano, si hubiera escogido chinos, japoneses, todos somos de naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Como buenos seres humanos pecaminosos, a los pocos días ya estaban, ya tengo sed, ¿qué vamos a tomar? Y eso que Moisés, ese es el Dios que nos salvó, nos va a dejar morir de hambre y de sed. Mejor me hubiera quedado a comer las ollas de carne. Allá en Egipto hacían unas carnitas, hacían los peroles y no, aquí quiere que trague maná. Entonces el Señor le dice a Moisés, toma tu vara, ve esa peña, dale un golpe y va a salir agua y van a beber todos. Y de manera milagrosa fue que sucedió esto. Obviamente el pueblo se quedó, wow, ese es mi Dios. Aún así no terminaron de creer y tuvo que haber una regeneración. Esa generación no entró a la tierra prometida, sino la siguiente, y nos apunta a la regeneración. La regeneración es antes de la conversión. Sin embargo, también tenía otro simbolismo profundo para los judíos de esa época. Para los judíos, específicamente hablando de la época de Jesús, el derramar agua apuntaba a la abundancia espiritual que habría en la época mesiánica. En una época en la que vivían estos judíos, donde había sufrimiento en todas las áreas, tanto política como económica como culturalmente, también eran oprimidos espiritualmente muy fuerte. Basta recordar que algunos llegaron al extremo de someterse a cirugías para disimular la circuncisión.
La circuncisión, quiero que recuerde, era la señal del pacto entre Dios y el pueblo judío, pero eran tan oprimidos por los romanos, por los griegos, por los persas, por todos a su alrededor, que ellos decían: ¿sabes qué? Ya me harté hasta de mi religión, ya no quiero ser de esta religión, y hacían operaciones para disimular la circuncisión. Por eso es que ellos en su mente, cuando derramaban el agua, decían: así van a caer las bendiciones cuando el Mesías venga y instituya su reino. El ambiente en el que el Señor Jesús vivió y murió es otra muestra de la providencia de Dios. No lo mandó 100 años antes, no llegó 100 años después, fue en la época justa y exacta, fue en la época correcta, en la que su nación estaba literalmente harta de las burlas, del sufrimiento, de las durezas impuestas por gobiernos extranjeros. Eso hizo que los judíos de la época de Jesús anhelaran más que nada en el mundo un Mesías rey. Y eso fue en gran medida, desde el punto de vista humano, lo que provocó que rechazaran a Jesús como Mesías, porque Jesús nunca les prometió libertad ni prosperidad política o como nación. Y toda la gente, que estaba esperando: alguien que me levante. Entonces, ¿usted cree que fue casualidad que llegara en ese año Jesús a esta tierra y a esa nación? Para nada. Vemos una vez más su provisión. Sin embargo, esta ceremonia de derramar agua, llegando en el último día de la fiesta, ya no se realizaba. Pasaban 7 días y el 8º día, cuando se cumplía la semana, ya no iban por agua al estanque, ya no derramaban agua en el embudo para que cayera. Es por eso que Jesús, en medio de la celebración, el 8º día, cuando ya no están derramando agua, se levanta y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque no habían derramado agua ese día, era la ocasión perfecta para que la mente de las personas se enfocara en lo que estaba diciendo. Es obvio que Jesús no lo decía literalmente, y es obvio que las personas no lo iban a tomar literalmente. No se refería a la sed física. Este dicho es un mashal, un dicho parabólico. Usó acontecimientos comunes, conocidos por la gente, para dar un mensaje, como siempre Jesús haciendo gala de su gran sabiduría. Era como si Jesús les estuviera diciendo a los presentes en la fiesta: oigan, ¿no se dan cuenta que esa agua que han derramado me señala a mí? Que todos esos recordatorios de su vida, de sus antepasados en el desierto, no tiene significado si no me toman en cuenta. Era como si Jesús les estuviera diciendo: oigan, pueblo, se trata de mí solamente. En el versículo 38, regresa Juan 7. En el versículo 38, Jesús nos dice: y es maravilloso cómo el Señor, cada vez estudiamos las parábolas. Una parábola es una metáfora que tiene como fin, toma acontecimientos cotidianos y tiene como fin llevarnos a una enseñanza en particular. El Señor lanza este mashal, este dicho parabólico, y toma un acontecimiento cotidiano. 7 días seguidos la gente había visto cómo derramaban agua. El 8º día no ven agua y Jesús se levanta y les dice: tienen sed, vengan, beban de mí. En ese momento toda la gente se quedó: ¿de qué me está hablando? Obviamente no voy a ir a beber físicamente de él. ¿A qué se refiere? En el versículo 38 nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿De qué Escritura cita? Son varias las referencias, vamos a ver 4 de ellas. Salmo 78, 15. Son 4 las Escrituras. Jesús hace la aclaración: ¿tiene sed? Venga y beba de mí, como dice la Escritura. ¿Qué Escritura? Es en varias partes de la Escritura. Salmo 78, 15 y 16. Salmo 78, 15 y 16. ¿Ya lo tenemos? Nos habla todo el Salmo 78. Es un salmo de Asaf.
de la fidelidad de Dios con su pueblo, ya se menciona la Escritura. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas, ¿como qué? Como de río. Salmo 105, 41. Aquí nos apunta estos versículos, a cuando hizo brotar agua de la roca. Salmo 105, 41. Si vamos bien, la próxima vez que usted lea su Biblia y lea el libro de Juan, este tipo de cosas tienen ya que estar presentes en su pensamiento. Cada vez que lea esta fiesta, usted va a decir, sí, es como nos enseñó el Señor, de que ese día se hacía fiesta, se derramaba agua, por eso Jesús dijo esto, por eso la gente reaccionó así, por eso lo crucificaron, por eso pasó todo esto. Salmo 105, 41. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sedecales como un ¿qué? Como un río. Isaías 58, 11. No es la única ocasión, Jesús cita la Escritura en varias ocasiones. Dice Isaías 58, 11, el Señor te pastoreará siempre, y en las sequías, a pesar de que haya sequía, saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, a la parte más íntima de tu ser, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Se estaba refiriendo en una metáfora a una sequía espiritual, pero cuando el Señor te pastoree, cuando Cristo sea tu pastor, esa sequía espiritual, tu corazón, tu alma dejará de tener sed. De hecho, va a ser todo lo contrario. De tu interior va a brotar un manantial. La última, Ezequiel 47:1. Salud. De nada. Pásate. Ezequiel 47:1. Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Pero qué Escritura está citando? Varias referencias. Podemos ver en el Salmos, en Isaías, pero la Escritura de Ezequiel tiene un simbolismo en particular, ya lo hemos estudiado antes, aunque ahora vamos a entrar por otro lado, no con la misma aplicación que la última vez. Ezequiel 47:1, el profeta es llevado desde el capítulo 40 a tener visiones acerca del templo del Señor. En el capítulo 47 nos dice que el Señor le hizo volver luego a la entrada de la casa ¿de quién? De la casa del Señor, del templo. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral, de debajo de la parte de enfrente de la casa, salía como agua, como un río, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur, hacia el altar. Ezequiel específicamente tiene una visión del templo. Ezequiel tiene una visión donde del templo, de dentro del templo, salen agua hasta formar un río. Dice la Biblia en el capítulo 40, 2 y 3, que un ángel se acerca y lo lleva para ver esa visión. Acompáñeme, ahí Ezequiel 40, 2 y 3, para que vea que no le estoy inventando. Yo tengo una duda, ¿sí checa las citas cuando le digo, lo lee en su casa? Debería de hacerlo. ¿Qué tal si lo estoy engañando y digo, así como dice, y usted no checa en su casa y dice, pues el pastor dice que dice eso? Obvio, no le estoy mintiendo, ¿verdad? No, pero hágalo, cheque en su casa las citas. Es más, vuélvale a escuchar una y otra vez la enseñanza. Ezequiel 40, 2 y 3, dice la Escritura, en visiones Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte del sur. Me llevó ahí y aquí un varón cuyo aspecto era como un aspecto de bronce, tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y a partir del capítulo 40 hasta el final del libro, Ezequiel describe la visión y termina con la gloria del Señor yéndose del templo.
el mismo apóstol Juan nos da una explicación más detallada y con ella podemos entender a fondo el pasaje. Juan 7:39. Ahorita vamos a juntar todas estas escrituras y las vamos a dar sustento. Juan 7:39. Dice la escritura. Esto dijo, Juan es el que está escribiendo aquí, ya no es las palabras de Jesús. Juan está dando la explicación de las palabras de Jesús. Dijo Jesús esto, ¿qué? Que de su interior recorrerían ríos de agua viva de aquellos que creyeran en Él. Dijo esto Jesús del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Primero, tenemos que aclarar una cosa. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ya es desde la eternidad y hasta la eternidad. La Biblia nos muestra que estuvo presente y activo en la creación y que participó en el pacto intertrinitario aún antes de que la creación fuera. Por lo tanto, de ninguna manera este texto implica o apoya el hecho de que el Espíritu Santo no había sido creado. Hay personas antitrinitarias, los unitaristas, llámese hoy en día testigos de Jehová en su mayoría, que dicen, aquí en Juan 7:39 dice que el Espíritu no había llegado porque aún no había sido creado. Esto no es cierto. Él no es una creación. Si fuera una creación, no podría ser Dios. Y eso es una blasfemia catalogada por Jesús como blasfemia imperdonable. Mateo 12:31. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no es Dios, usted y yo no creemos en Cristo como deberíamos de creer. Y no tenemos asegurada la salvación. Y no tenemos nada. Este texto ahorita lo va a entender a qué se refiere. Quiero que entienda algo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, Mateo 12:31 dice, por tanto les digo, hablando Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia ¿contra quién? ¿Qué es a qué va a hacer? No le será perdonada. Mucho cuidado con blasfemar. Ahora no se refiere a que es que hay gente que dice, puedes pecar lo que tú quieras, el Señor te va a perdonar, pero nada más no digas cosas malas del Espíritu. No, es mucho más profundo este texto. No es nuestro texto del día de hoy, pero no peque de ninguna ni de otra manera. No peque en su carne y no peque blasfemando del Espíritu Santo. Juan aclara que el Espíritu Santo va a venir a la vida del creyente. Nosotros vemos en Hechos 2, en el día de Pentecostés, que esta promesa se cumplió. El Espíritu formó la iglesia del Señor Jesucristo. Si no lo hizo antes, aclara el apóstol Juan, es porque Jesús no había sido glorificado. La glorificación indica el término de su estado de humillación. En el estado de humillación culmina con su pasión, muerte y descenso a las partes bajas de la tierra. En pocas palabras, el Espíritu Santo no podía venir todavía a la tierra a morar en los corazones de los creyentes porque la obra de redención no había sido terminada todavía. No había, por así decirlo, obra en cual creer. ¿En qué iba a creer? Si el Espíritu Santo venía mientras Jesús estaba activo en la tierra, ¿en qué íbamos a creer? ¿En qué iba a creer en las personas? ¿En qué? No había en qué creer. No se podía hacer un llamado a arrepentirte y a creer si no había en quién depositar esa fe. Nosotros creemos en Cristo, pero en Cristo crucificado. ¿Cuántos dicen amén? Si tú crees en Cristo, debes de creer en la obra consumada de Cristo. Una vez que Cristo consuma su obra, comienza el periodo de glorificación cuando resucita y se va al cielo. Ese es el momento idóneo para que el Espíritu Santo venga y nos convenza de justicia, de juicio y de pecado. Y más adelante en el libro de Juan lo vamos a ver. Jesús aprovechó la situación al final de la fiesta del tabernáculos para citar al profeta Ezequiel y hablarnos de una vida llena del Espíritu Santo en los cristianos. Podríamos parafrasear la frase del Señor: el que cree en mí,
el Espíritu Santo va a brotar de su corazón y le va a dar vida espiritual inagotable, va a ser lleno de Él. El apóstol Pablo en Efesios 5:19, no vaya, dice, antes ser llenos del Espíritu Santo. La palabra lleno del griego pleró significa saturado, que no cabe nada más. ¿Eres lleno o no eres lleno del Espíritu Santo? Pero hoy en día nos hablan de la llenura del Espíritu Santo y nos dicen cosas totalmente antibíblicas, que si tú eres lleno del Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de neumatología, lo que se refiere en los idiomas. Que si tú eres lleno del Espíritu Santo tienes que tener dones. Que si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo tienes que caerte al suelo. O eres muy ungido porque eres lleno. Si no eres lleno no puedes hacer milagros. Para sentir un fuego en tu corazón, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y muchos mitos más que no tienen sustento bíblico. Ser lleno del Espíritu Santo, quiero que entienda esto, implica decirle al Espíritu Santo: Señor, aquí está mi vida, guíame, controla tú mi vida por completo. Es decirle: Señor, ejerces tu poder a través de mi vida para que mi vida tenga fruto. La llenura del Espíritu no implica solamente hechos externos. Lo hemos estudiado en estas últimas semanas en la soteriología. Es moralismo, reformismo nada más. También implica tus pensamientos más íntimos. ¿De dónde dijo Jesús que iban a brotar el agua? De tu interior, de lo más adentro de tu corazón. Tú puedes estar aquí hoy como un hecho externo, pero tu mente todavía está en otro lado, pensando en lo que vas a cenar. La llenura del Espíritu no solamente habla de hechos externos, también aplica a tus pensamientos más íntimos, a lo que motiva tu corazón. La llenura del Espíritu Santo es toda tu vida controlada por el precioso Espíritu Santo. Quiero que cierres tus ojos y vamos a terminar ya. Y a todo esto es lo que nos lleva el dicho de Jesús. A todo esto es lo que nos trae. Por eso le dije que sí íbamos a hablar con respecto a la Navidad, porque el ser lleno del Espíritu Santo es dar fruto, es parecerme a Cristo, es ser como Jesucristo. Lo entendimos la semana pasada y por algo van ligadas las enseñanzas. La providencia no es para que te vaya bonito en esta vida. Dios utiliza cada situación en tu vida para que seas como Cristo. Y cuando Él te llena de su Espíritu Santo, irremediablemente vas a ser como Cristo, vas a dar fruto. La llenura del Espíritu Santo es para los que creen en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, amado hermano, déjame decirte que tu vida va a ser transformada en lo más íntimo de tu ser. Como Gálatas 5:22 nos dice que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza van a brotar de tu interior. Tu carácter va a ser transformado, tu vida va a ser reformada, cambiada a la imagen de Jesucristo. Para eso estamos aquí, para eso se encarnó el Hijo de Dios. Él no se encarnó para que tuviéramos una celebración bonita. Nosotros agradecemos cada día la encarnación, no celebramos Navidad al estilo pagano, pero celebramos y agradecemos cada día la encarnación. Pero la encarnación tiene un propósito y es que seamos como Cristo. Jesús mismo dice: el que cree en mí, de su interior, desde lo más profundo de su ser, el Espíritu Santo lo va a transformar. Déjame decirte una y otra vez que el hecho de que estés estudiando y entendiendo sana doctrina, pero que tu vida no haya sido transformada, no indica nada. Es lo mismo que el hermano o que nuestro amigo pentecostal que pega de brincos y de saltos y tampoco ha cambiado su vida. Una persona que se dice de sana doctrina y su vida no ha cambiado y ha sido transformada, no difiere en nada de esa otra persona. La enseñanza central del día de hoy es esa: el que tenga sed venga a mí y beba, dice Jesús. Si tú crees en mí, te dice el Señor, de tu interior van a correr ríos de agua viva. No te va a tirar al suelo, no te va a hacer que te revuelques, ni que grites, ni que saltes. Va a utilizar, como vimos la semana pasada en su providencia, todo a tu alrededor
para llevarte a ser como Cristo. Cada acontecimiento de tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en la escuela, en donde quiera que estés, todo lo está encaminando el Señor para que reflejes a Cristo. Ese es el propósito del ser humano. Para eso nos creó y lo hemos estado entendiendo en el discipulado. Un creyente que es lleno del Espíritu va a dar evidencia de que su vida es transformada por medio del poder de su palabra. Cierre sus ojos y llévese esto en esta tarde que va a ir a celebrar, que va a ir a visitar a su familia. Dios providencialmente va a poner situaciones el día de hoy a tu alrededor. No soy profeta, no basta, no necesitas ser profeta. Vivimos en un mundo pecador y caído. Y Dios providencialmente va a dejar que te ofrezcan de beber, que te ofrezcan muchas situaciones que no van con un hijo de Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Descansar en Cristo. Por eso el Señor dice: alguno tiene sed, venga, descanse en mí, esté aquí a mis pies, para que su vida me refleje. ¿O vas a tomar tus propias decisiones? ¿Qué piensas hacer el día de hoy y todos los días de tu vida? ¿Tomar tú las decisiones o dejar que el Espíritu Santo te guíe y te controle y te transforme? No lo va a hacer aparte de ti. Eso es una corriente hindú, el kundalismo, en el cual te tiras y borras tu mente y él te revuelcas y piensas que alguien te toma y hace las cosas por ti. No lo va a hacer aparte de ti. Va a trabajar con lo que estás escuchando el día de hoy. Y cuando estés en ese momento crucial, cuando estés en esa bifurcación de ir por tu carne o ir hacia agradar a Dios, Él va a traer esta palabra a tu mente. Y cuando tú descansas en Cristo, bebes de su agua, vas a tomar la decisión correcta hoy y todos los días de tu vida. Cierra tus ojos y ora y dile: Señor, yo creo en ti. Yo anhelo que de mi interior broten esos ríos de agua viva. Yo anhelo que desde lo más profundo de mi ser mi vida sea transformada. No solamente una apariencia externa. No quiero ser como un fariseo que es un sepulcro blanqueado, que por dentro los huesos son una pudrición lleno de gusanos, pero por fuera doy una apariencia bonita. No, Señor, permite, transforma mi vida desde lo más profundo, lo más íntimo. Transforma mi vida a la manera de ser como Jesucristo, Señor, te lo ruego. Utiliza esta palabra y toda la que has sembrado en nuestro corazón para que el día de hoy y todos los días y todas las decisiones de nuestra vida que tengan que ver con reflejarte, podamos tomar la decisión correcta descansando en Cristo y reflejarte, dar evidencia, dar fruto por medio de tu Espíritu. Obviamente, Señor, la gloria será tuya, porque nosotros no vamos a hacer nada. Tú vas a poner el querer como el hacer. No permitas que te robemos la gloria cuando el día de hoy tú controles nuestra vida y nos lleves a reflejarte. Déjanos sentir el contentamiento, la paz, el gozo de hacer tu voluntad, pero no nos dejes llenarnos de orgullo pensando que lo hicimos aparte de ti, porque fuera de ti nada podemos, Señor. Te agradecemos, bendito Dios, que en tu providencia nos llevas a ser como Cristo. Para eso es, para tu propia gloria, no para los fines humanos.